Estamos bien agradecidos con Dios, con el Hijo, con el Espíritu Santo, porque cada semana nos acerca más a los acontecimientos finales, más cerca de la venida de Cristo también. Y en nuestro programa de este sábado, ah, miraremos un poco las maravillas de la ley expresada por el rey David, un hombre que conoció el amor de Dios como las profundidades del pecado. Él escribe, imagínense un salmos de muchos versículos, el capítulo 119, para hablar de la ley de Dios. Oremos para que el Señor nos bendiga. Amado Padre, gracias porque esta emisora es tuya, Señor. Gracias porque el programa de hoy debe ir acompañado de tu Santo Espíritu, que es el único que convence de pecado, Señor. Gracias te damos porque ya en el Sinaí tú lo entregaste para que este pueblo lo diera a conocer a todo el mundo. Bendícenos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciados amigos, apreciados hermanos, apreciado Pastor García, qué gustazo poder saludarlo nuevamente y estar aquí en un programa más en esta tarde de sábado, ¿no? Pastor, de verdad que es un privilegio. Gracias a Y, Dios. y es que cada vez las señales son más evidentes del regreso de Cristo. Esa es la bendita esperanza. Eso es. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18, pastor, es el tema central en esta ocasión. El rey David, en vez de decir, no, esto es solo para nosotros o solo para el Antiguo Testamento, él habla bellezas de las leyes de Dios. Y ahí dice que si él abre nuestros ojos, miraremos el amor de Dios ahí en esa santa ley. Que es el tema central de la ley de Dios, ¿verdad? Los 10 mandamientos son la expresión escrita del amor de Dios para cada uno de nosotros. Bien, ¿por qué se llama los 10 mandamientos ley real? Es la primera pregunta que tenemos para reflexionar y contestar. Santiago capítulo 2, versículo 8 al 12 nos dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué manera, pastor? La ley real no es una ley Extraordinariamente, judía. extraordinariamente explicado por el apóstol Santiago, ¿verdad? En su carta. Es un planteamiento extraordinario, pastor, el hecho de saber que en las matemáticas de Dios, 10 menos uno es igual a cero. Ah, eso es fantástico, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve? Voy a poner un ejemplo. Cuando
a Malaquías se pregunta, Dios le pregunta al pueblo, ustedes me han robado. Y Dios le pregunta, ¿en qué te hemos robado? Dice, en los diezmos y en las ofrendas. Quiere decir que los diezmos y ofrendas entran en la categoría, si no se entregan, del mandamiento robar. Por supuesto. Ahí está expresado, así lo expresa Malaquías. Ese es uno de los tantos, o no guardar el sábado, o cualquier otro. Así es, el codiciar, el robar, el matar, el adulterar, bueno, todos esos aspectos. Entonces, lo que está expresado, pastor, en la ley de Dios es el amor, o más bien dicho, Dios es amor, ¿verdad? Expresado en 10 principios. Y en primera de Juan 4:8 lo dice de esta manera: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿De qué Eh, eh, manera, Pastor García, esto está expresado en los 10 mandamientos de la ley de Dios? sí, porque Mateo y Deuteronomio, Levítico enseñan eso. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amar a Dios. Y el segundo es amar al prójimo. Pero no es que estén sustituyendo, sino que hay cuatro para amar a Dios, seis para amar al prójimo, pero ese amor de Dios está expresado en dos sectores, pues amar a Dios y amar al prójimo. Así lo resumió el Señor Jesús, el contenido de los 10 mandamientos, ¿verdad? Como ya usted mencionó, 4 que van exclusivamente en nuestra relación de amor para con Dios y 6 que van exclusivamente en nuestra relación con el prójimo. Ahora bien, dice San Mateo capítulo 22, versículo 36 al 38, que la pregunta que le hicieron a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pastor, ¿por qué si este caballero preguntó por el gran mandamiento? ¿Por qué Jesús le dio dos? Es la pregunta. Sí, recuerde que los fariseos, escribas, sacerdotes querían entrampar a Dios. Así No es, solo aquí con los 10 mandamientos, en cualquier acto lo que querían era entramparlo. Entonces le preguntan cuál es el gran mandamiento y es amar a Dios, la Shema que él conocía. claro. La Eso que lo repetían todos conocía los días. él Todos los días lo repetían, pastor. todos los Todos. días, sí. Y hasta la fecha todavía lo repiten, ¿no? ¿Cómo no? Ahora, Es amar a Dios. entonces, amigos Pero oyentes, él enseña que también el segundo es amar al prójimo. por supuesto, y ahí es donde la respuesta de Jesús se completa, ¿verdad? Se complementa. Pero pues lo que iba a destacar es que el primer gran mandamiento, amigos oyentes, no se le olvide, es amar a Dios sobre todas las cosas y con toda nuestra mente y nuestro corazón. Luego leemos en Deuteronomios capítulo 6 4 al 9 lo siguiente. Allí lo que el pastor había mencionado con respecto al Shema Israel, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De paso, pastor, el versículo 4 pues así inicia, ¿verdad? El Shema de Israel. Aquí mismo está repitiendo las palabras, ¿no? Pero la oración completa está en números, ¿verdad? Tal vez en otro programa explicaremos lo que significa Jehová uno es, Vale la ¿verdad? pena, yo creo que sí. Sí, tenemos que explicar eso porque ahí uno es, va a ser muy bonito porque esto incluye al Padre y al Espíritu Santo, pero no es el tema de hoy, pero
Ahora el hebreo le da otro sentido de uno. Claro. Ahora, por otro lado, pastor, hay un imperativo aquí, ¿verdad? Y dice el Deuteronomio, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, las escribirás, las repetirás a tus hijos, las enseñarás a tus hijos. La responsabilidad de los padres de familia, de siempre, ¿verdad? De ayer, hoy, mañana y siempre. La de la enseñanza con respecto a los 10 principios del estilo de vida de Dios, que tiene como base el amor. Pastor Sergio, eso todavía es válido. Si a los hijos se les repitiera, mientras aún en el vientre, Desde allí. ¿verdad? Al acostarse, al levantarse, y ellos tienen un tubito que no me acuerdo cómo se llama, lo tienen en la puerta y ahí está la Permiso, Torá y la pasan besando cuando entran. sabe que tengo el privilegio de guardar el que había en casa de mis suegros. Lo tengo, Ah, mire, yo he querido comprar uno cuando fui y se me olvidó. ¿verdad? Ok, entonces, amigos oyentes, Mateo 22 39 al 40 nos dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué interesante la respuesta del Señor Jesús al doctor de la ley, pastor. Entonces, Pastor Sergio, si Dios es amor y la ley se resume en amar, eso quiere decir que la ley es el reflejo del carácter de Dios. Ahí está encerrado. Esta ley es tan eterna como Dios mismo porque es su carácter. Eso es lo que enfatiza el apóstol San Pablo, ¿verdad? En la epístola a los romanos, que es santa, justa, eterna, buena para cada uno de nosotros los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal y hemos decidido vivir dentro de la gracia de Dios, ¿verdad? Porque solamente viviendo en la gracia de Dios se puede tener este discernimiento correcto con respecto al papel de la ley de Dios en nuestra vida, Pastor García. Continuamos entonces, amigos, hermanos. ¿Por qué se le llama, estamos analizando, ¿verdad? ¿Por qué se le llama a los 10 mandamientos ley real? Y ya ustedes han escuchado, hay dos mandamientos en los que se resumen los 10 principios que Dios escribió y fue entregado a Moisés en dos tablas de piedra. Ahora, Levíticos capítulo 19, 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Por lo tanto, el Señor Jesús realmente estaba haciendo alusión tanto a Deuteronomio como a Levítico cuando le dice al que le pregunta, ¿verdad? Al doctor de la ley, eh, los mandamientos, o el mandamiento grande es amarás a tu Dios y el segundo mandamiento es amar al prójimo. Pastor, yo le había hecho la pregunta de por qué Jesús le dio dos. Y es que, amigos oyentes, el segundo es la interpretación del primero, pastor, Qué belleza lo que usted dijo, así es. ¿verdad? No, y Dios no está quitando los 10 y poniendo dos, porque ahí está, estaba en el versículo anterior y en Levítico, él estaba recordándole. Él no está cambiando nada, solo lo está repitiendo lo que está en la Torá. Y lo resumió justamente los 10 principios en dos, amigos oyentes. No se olviden, amar a Dios, amar al prójimo. Y de paso, el apóstol Juan fue el que se atrevió a decir que el que dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, es un mentiroso, ¿verdad? Y Qué entonces, tremendo. recuerda, Y interesante, el ¿verdad? Señor lo dice también, pastor. Si Sí. me amáis, ya va el amor, guardad mis mandamientos. O sea que el obedecer, el guardar la ley de Dios es un efecto del amor que sintamos hacia Cristo, hacia nuestro Salvador. Y al prójimo, Y al prójimo, por supuesto, porque es practicando el amor hacia el prójimo como nosotros practicamos el amor a Dios. Si usted quiere saber cuánto realmente usted ama a Dios, amigo oyente, pregúntese cuánto ama a su prójimo, cuánto ama a ¿cómo su no? vecino, cuánto ama a su esposa, ¿verdad? O a su familia más cercana. Bien, en Salmo 111, 7 al 8, esto es interesante. La ley
de Dios es verdadera, es justa, es fiel, es santa, es eterna. Mire las palabras que, oiga, mejor dicho, las palabras que dice acá. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. ¿Qué comentario le merece, pastor? Es que, es que no puede, nunca tendrán fin porque es el carácter de Dios. Amén. Nunca comenzaron porque es el carácter de eso. Solamente Él las adaptó a las necesidades del ser humano, pero son eternos, pastor, ahí lo dice. Son Amén. verdad, son fieles. Yo no sé cómo el diablo ha logrado convencer a muchos. Esto era para los judíos, esto fue clavado en la cruz y son eternos. Una tergiversación completa, ¿verdad? Y un engaño y una mentira, lamentablemente, porque de esa manera pues se deja desprovista a, a los pecadores de cómo poder definir el pecado, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver más adelantito con respecto al santo, sagrado papel de la ley de Dios en el plan de la salvación, que es por la gracia, por la sangre, por la fe en el sacrificio de Cristo nuestro Salvador. Ahora, eh, si queremos, pues, meditar, reflexionar, pensar en cuanto a la función de la ley de Dios, la ley real, como le llama Santiago Pastor, es impresionante, ¿verdad? Cómo el apóstol Santiago, pues, confronta a cada uno de aquellos que niegan, ¿verdad? La existencia para el cristianismo actual, la ley de Dios. Aunque usted lo está exaltando, pero esa frase, la ley de Jehová es perfecta. Así es. Jesús le dijo ni una jota ni una tilde. Es Y que es es lo que dice el Salmo, perfecta. es lo que dice el Salmo 19:7, pastor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pero puras palabras propias de la palabra del Señor, refiriéndose pues a todo lo que pudiéramos nosotros pensar con respecto a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, a la ley real a la que de alguna manera es como un ayo, ¿verdad? Que nos lleva a Cristo, dice el apóstol Pablo. Bien, mire qué interesante esto, pastor. Romanos 7:7. Aquí está, decíamos anteriormente, una de las funciones de la ley de Dios, una de las funciones de los 10 mandamientos. ¿Cuál? El apóstol Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿A qué mandamiento se está haciendo referencia el apóstol Pablo aquí, pastor? Aquí lo que podría yo añadir, pastor, es que solo algo perfecto puede definir el tremendo problema que es pecado. No lo puede definir un teólogo, una iglesia, un concilio, porque todos son pecadores. Pues, ¿cómo van a definir el problema si estamos metidos en el pecado? Solo algo perfecto lo define y solo algo perfecto lo soluciona como es Cristo. Y claro, y el apóstol Pablo aquí en este versículo hace alusión justamente al 10.º mandamiento, ¿verdad? Que es, yo diría que es el peor de los síntomas del pecado, pastor, la codicia, ¿verdad? Pero Pablo dice que él nunca hubiese sabido que será pecado si no es porque la ley de Dios dice no codiciarás. Así que recuérdense, hermanos, amigos, está haciendo alusión directamente a los 10 mandamientos de la ley de Dios. De manera pues que la única definición de pecado es lo que, o es la que da la palabra de Dios. Y bueno, el famoso versículo, ¿verdad? De que pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y por supuesto,
Al cambiar este asunto, pastor, la definición, entonces entran otros remedios. Y eso es lo que se hizo en la Edad Media, quitaron la Biblia, quitaron la definición de pecado y la solución entró por sacramentos. Así es. Se desvió, porque al quitar la Biblia se quita la definición de pecado. Entonces, cuando la reforma entró, entró poniendo la Biblia. Ajá, el hombre supo otra vez que es pecado, ¿no? Por supuesto, y al conocer justamente los 10 principios de la ley, específicamente sabemos que robar, que matar, que tener dioses ajenos es pecado, pues, ¿verdad? Eso es lo que Dios considera como pecado. El Salmo 119, 144, 172 dice de esta manera: Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justos. El apóstol, digo, Qué interesante esto. Pareciera que hay otra definición. Sin embargo, la misma Biblia nos regresa a la definición de la ley, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, no es que el no hacer justicia es pecado como definición. La Biblia vuelve a remarcar que es la única. Veremos otros versículos más adelante de otras supuestas definiciones, pero siempre habrá un versículo que nos regresa a la definición que da primera Juan 3:4. claro, y bueno, y David al escribir el Salmo, pues está haciendo referencia a que, o más bien dicho, pidiéndole a Dios que le dé entendimiento, ¿verdad? Que le dé claridad, que le dé discernimiento para no apartarse nunca de los principios sagrados de la ley de Dios. Luego, el apóstol Pablo, nuevamente en Romanos capítulo 7 versículo 12 nos dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué esos calificativos, pastor, para la ley de Dios? Yo creo que todavía nos falta ver otra supuesta definición de la Biblia, que la Biblia va a utilizar dos versículos para regresar a primera Juan 3:4. Claro. Y la razón, pues, es entendible, es comprensible. El apóstol Pablo nuevamente está poniendo ahí sí que en el pedestal que la ley de Dios merece: justa, buena, eterna, verdad. Y luego en Romanos 13:10 encontramos que otra vez estamos mencionando que la Biblia nos muestra eh, en diferentes maneras, diferentes formas, diferentes lugares, las definiciones de pecado, que como ya mencionó el pastor, lo da exclusivamente Primera de Juan 3:4. Pero aquí está este versículo, dice Romanos 13:10: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vaya declaración esta, pastor. El amor, o lo que nos motiva, lo que Dios finalmente examina dentro de cada uno de sus hijos como adoradores suyos, es qué es lo que nos motiva a ser cristianos, qué es lo que nos motiva a servirle a Dios. Pues debe ser el amor. San Juan 14:15 dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿A qué mandamientos se hace referencia, pastor? Y Salmos nos va a dar nuestros últimos versículos de que hay que amar a Dios y hay que amar su santa ley. No puedo amar a Dios y no guardar su ley, o guardar la ley y no amar a Dios, porque sería legalismo, ¿no? Yo amo a Dios y el obedecerle es guardar sus mandamientos. Aquí están nuestros últimos versículos de hoy. Sí, el Salmo 119, 97, 126, 127 y 165
dice lo siguiente: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Qué bendición entender esto. Bellísimo, pastor. Una verdadera bendición, amar la ley de Dios, conociendo pues qué es lo que está implícito en cada uno de sus principios, pastor. De manera que eso motive, ¿verdad?, a amar a Dios. Y cuanto más le amamos, más queremos obedecerle, más queremos guardar sus santos mandamientos. Y cuanto más le conocemos, por supuesto, es la misma situación, la misma experiencia. Eh, Amigos oyentes, quiera Dios ayudarnos a cada uno de nosotros para que al estudiar la palabra del Señor y al estudiar el tema, la doctrina relacionada con la ley de Dios, el Espíritu Santo de verdad nos dé el discernimiento correcto para no ser engañados, para no desviarnos del camino, la verdad y la vida que es Cristo nuestro Señor. Palabras finales, pastor. Bueno, una invitación a cada oyente de tratar de amar a Dios. Pero ¿cómo lo amo? Amando su santa ley. Es una invitación que le hacemos porque al final la pugna va a consistir entre la ley de Dios y la ley de los hombres. Si amamos a Dios, no va a haber problema, pastor. Por supuesto. Así que quiero invitarles a que inclinemos el rostro y vamos a orar. Señor bendito, gracias por darnos la vida, por darnos la esperanza, por darnos la fe y por darnos tu santa palabra, tus santos principios para que podamos caminar seguros en el camino, la verdad, la vida que es Cristo nuestro Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén.